¿Qué tal, amigos? Les habla y les saluda a su gran amigo el niño Gela, Sonido Baby USA. ¿Quién más? Bueno, pues si no has visto mi otro video, nos trataron de vender esta, que es una copia de esta que tengo acá. Es una copia, y si no es que lo abro y lo pruebo antes, no me doy cuenta. Así es que es muy importante que las prueben. Ahorita vamos a tomar las diferencias, pero luego puedes ver esto está mucho más grande. Aparte de eso, pues seguimos a las instrucciones de ellos, pero como puedes ver adentro, mira el silicón, mira, vamos a hacerle zoom, mira, muy mal trabajo ahí, miren, incluso ella se está despegando después de tan solo 2 días. Como pueden ver, aquí tiene el agua, ahí se está tirando, lo estoy tirando, lo estoy sacando, y como pueden ver también traía unas partículas de tierra ahí, miren, tierra, piedras, no sé lo que tenga ahí, pero como pueden ver, pues trabajo muy mal hecho. Yo sé que muchas de las cosas vienen de China, algunas son muy buenas, obvio, son muy buenas. He comprado mis luces, chispas, y han salido muy buenas, y todo está hecho en China. Una que otra cosita pues viene de diferente lado, pero la mayoría es hecho en China o ensamblado en China. Como pueden ver, miren, venía todo dañado. Aquí esto doblado, entonces quisieron hacerle ahí nosotros le llamamos aquí un Mickey Mouse, pero no les funcionó. Así es que pues me tuvieron que regresar el dinero y me dejaron esta máquina. Me dijeron quédatela porque nos sale más caro enviarla de regreso que dejártela. Digo, bueno. Entonces, bueno, incluso ya no le respondí, ya con simple hecho de que me regresaran el dinero ya era más que suficiente. Pero ¿para qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? Ahora me va a hacer espacio. Como pueden ver, ahí está su cover. Si alguien lo sabe arreglar, pues con gusto ahí se la pasamos, no hay ningún problema. Ahorita vamos a destapar esta. Si no has visto mi otro video, en el otro video lo fuimos a recoger en Commerce, incluso nos salió más barata y nos dieron garantía, obviamente, así como la otra. Así es que vamos a probarla ahorita y vamos a ver qué tal. Órale. Bueno, amigos, vamos a darle tape a la maestra y vamos a ver qué tal. Trae algo aquí abajo. No sé qué será. Oh, ya. Es por donde sale el agua, ahorita se los muestro. Bueno, como pueden ver, aquí está. Ya le quitamos, se ve, miren la gran diferencia. Queda bien, perfectamente sellado en comparación de la otra que ya les había mostrado. Traía muchos golpes, y como pueden ver, pues tiene 2 salidas, 2, y ahí abajo podemos ver donde se saca el agua. Después de un evento la tienes que sacar, pues para que no se ande sacudiendo, obviamente. Pero si lo usas constantemente, no es necesidad de sacarlo, simplemente de irlo rellenando. Pero cada quien. Así es que vamos a abrirla y vamos a ver qué tiene por dentro. Bueno, como pueden ver, luego se ve todas las cosas, se podría decir, originales traen este tipo de foam, no el otro blanco que miramos. Mira, aquí lo te vas a dar cuenta, ¿ves?
Eso solamente se lo pusieron, se ve que le pegaron con algo y ya. Y pues más aparte, estas mangueras, mira cómo me las enviaron, todas rotas. Así es que vamos a ver si estas trae también. Si no, vamos a tener que pegar las otras con tape y pues las vamos a tener que reusar. Pero no creo, me garantizaron que venían aquí adentro y aquí están. Aquí están, miren, debe ser la calidad de estos, resistentes, duras. Son dos mangueras, o bueno, no sé cómo se las podría llamar, dos que van a ir aquí y desembocan para que llegue un poquito más lejos. Y estas son las donde se desemboca. Ahorita las vamos a quitar todo esto plástico. Y oh, miren, esta es otra gran diferencia. Estas me traen los fierros a comparación y un control más bonito a comparación de estos. Miren, por acá los tengo. Miren, me traía plásticos para ponerle ahí, que al poner una se me rompió, y esta pues, me trae los aros de fierro. Una gran diferencia, como les decía yo en el otro video. Si no lo han visto, se los recomiendo. Pues nos quisieron estafar, pensaron que éramos nuevos en este tipo de cosas, más sin embargo ya llevamos más de 15 años comprando. Todas esas cosas vienen en línea de eBay. Todos los que han visto mis otros videos, los bajos, los medios, todos los rod cases, incluso hasta esta rampa, todo viene de eBay. Hasta esta bicicleta eléctrica también viene de eBay, y esta silla gamer también viene de eBay. O sea, tenemos bastantes cosas compradas ahí. No es nuestra primera vez, así es que nos quisieron pues ver la cara, no pudieron. Y lo bueno que siempre pruebo las cosas antes de llevarlas ya directamente a lo que es el evento. Así es que pues ahí está, miren, no sirvió, ahí está. Ahora vamos a probar este. Espero sí sirva y no tengamos que regresarla también. Así es que vamos a probarla, órale. Bueno, y antes de que se me pase, los controles no vienen con pila incluida. Tienes que comprarles una pila. Primera vez yo que escucho, primera vez que la oigo. Simplemente le tienes que quitar el tornillo de ahí de en medio. Obviamente, miren, ahí se ve el orificio. Le quitas el tornillo y ya lo abres, así como esta. Y la pila es una, por acá viene el nombre, es A27. Puede ser cualquier marca, pero tiene que ser la A27. Así es como yo la encontré. Me confundí, había yo puesto A23, pero no es la A27, y le quedó a la perfección. Como ven, esa pila es mucho más chica que una AAA, mucho más pequeña, es para ese control. Bueno, era para el otro, pero pues el otro no funcionó, solo se lo voy a pasar a este. Pero hay para que se pongan pilas. Es la A27. Órale, yo lo encontré en Aurizon y no sé, ya varía, depende de donde estés, donde es que la puedan tener. Ahora, ¿cómo sabes que ya funciona? Aquí en ese orificio prende una luz roja. No sé si se lo alcanzan a mirar. Ya una vez que prende esa luz roja, quiere decir que ya está bien y ya lo pueden cerrar. Miren, ahí está. Ok, bueno, eso es todo. Ahora sí, vamos a colocarle. Vamos a... Oh, miren, aquí también se ve otra calidad. Miren la diferencia de este, y luego miren la diferencia también de lo que les mostraba yo de el otro. Miren, nada más el sello viene diferente color. Miren, ahí pueden mirar, y estas están mucho más grandes estas que aquellas, y ahí te dice el nivel del agua donde debe de estar, y comparación de la otra, pues lo puedes ver, mira, y el gran espacio que tiene entre todo eso, y eso lo hace mucho más ancho. Y como les decía, miren la calidad,
ahí de que le quisieron pegar, que ya se está despegando. Así es que pues esa es otra gran diferencia. Así es que pues vamos a probarla. Ahora sí, vamos a ponerle todo y vamos a echarle agua, que por cierto yo traje mi agua. Aquí, bueno, aquí en Los Ángeles hay unas máquinas dispensadoras de agua, son 25 centavos por galón. Prefiero echarle de esa para que no me empiece a salir sarro. Trato de cuidar mis cosas, pero ya depende de ti. Puede ser de la llave, pero pues para evitar el tipo de sarro y para que te duren un poquito más tus cosas, pues recomiendo ese agua purificada. Aquí está barato, no sé en otros lugares. Y ya para el líquido compramos este, se llama Low Lying Fog Fluid, de esta marca, Cryo Freeze. Puede ser cualquier otra marca, pero sí tiene que ser la que dice Low Lying Fog Fluido. Así es que es esa. Ahorita lo vamos ya a probar. Me parece que hasta ahí llegó. Y como pueden ver, pues ahí quedó, así más o menos. No le tuve que poner encima del fierro, ya que tiene como un fierro, solo más encima de esto que tenía como sobrante. Y pues ahora vamos a ponerle el otro. Bueno, como pueden ver, lo mismo hicimos aquí. Le metimos, vaya que batallé un poco, pero está bien porque quedó súper apretado. Estas son las bocas donde va a desembocar. Bueno, yo le llamo humo de nube, no sé cómo se llame en otros lados, no sé cómo le digan, pero yo le digo humo de nube, que se queda en el suelo. Como pueden ver, aquí es donde va a desembocar. Y pues este ya se va a quedar permanente ahí. Ya lo único que vamos a tener que quitar pues van a ser de ese lado. Puedes ver, ahí tiene un nivel, una raya blanca donde te dice la vez water level. Así es que ahí está. Creo que pasamos poquitito, es que está de lado también. Ahora vamos a echar el líquido. Bueno, y como puedes ver, pues este igual viene así sellado, se abre por dos partes. Esta es la parte de atrás. Igual cuenta con sus dos ventiladores, igual que el otro. Cuenta con su manubrio. Le vamos a sacar de aquel, se lo vamos a pasar acá, ya que no lo usamos. Tiene esta conexión, tiene aquí su menú, up, down, enter, y pues aquí es donde se prende y se apaga, a diferencia del otro que estoy mirando. Bueno, sorry amigos, se me acabó la pila. Como les decía, esta es otra diferencia, la manguera. La manguera aquí pues está más gruesa que esta de aquí. Como pueden ver, apenas si se alcanza a notar, parece un cabello. Esta es otra de las grandes diferencias. Bueno amigos, lo encendí, me apareció esto. Si nos vamos a menú, pues allá le estuve cambiando más o menos el F060, el P80, me imagino que es la densidad del humo, y ya así me salió el D005, eso no sé qué sea, pero y esto del 1006, y pues ya lo puchamos enter y me sale así. Quiero pensar que se está calentando, y pues vamos a esperar a ver si no me sale igual que el otro. Bueno, al parecer queda así. No sé si lo tengo yo que dejar más tiempo, pero ya llevo como unos 10 minutos. Cada vez que lo enciendo se prenden los ventiladores y eso hace que empuje las nubecitas ahí y salga por acá. Obviamente, como aquí estamos afuera, hace mucho, aunque no hace mucho aire, pero está la intemperie, no se queda mucho. Este es recomendado para lugares adentro, incluso cuando tienen ventilador arriba o aire acondicionado.
no funcionan muy bien. Ya me ha pasado, por eso te lo digo, pero vamos a probarle. Lo encendemos y puedes escuchar como que el agua hierve por dentro. No lo quiero abrir, me vaya a dar toques. Pero así es como sale. Y bueno, no sé si ya había mencionado, pero la máquina dura 3 horas. 3 horas. Ahorita, como ves, se sube un poco, ya como que pega el aire para acá, pero usualmente se queda abajo. No es tóxico, es solo agua. Es agua, se podría decir agua hirviendo, y digo agua fría, perdón. Como puedes ver, pues aquí se va para todos lados, pero no sube más de lo debido. Como puedes ver, pues se trata de quedar ahí abajo. Ya adentro en salones, mañana viernes tenemos un evento y ahí lo vamos a estar poniendo y ahí ya lo podrás mirar. Pero como ves, no sube más que mi llanta, ¿ves? No sube. Como puedes ver, pues ahí está, ahí ya quedó. Tal vez si lo dejamos más tiempo que se enfríe, que esté, tal vez va a funcionar mucho mejor, o tal vez si le ponemos más potencia al ventilador. Pues ahorita le vamos a estar buscando. Ya sabes, si tienes alguna duda o quieres compartir algo, pues ahí en los comentarios con mucho gusto. Pero como ves, pues ahí ya está. Eso es lo que queríamos ver. Ahorita lo vamos a dejar un poquito más. Vamos a ponerle el aire un poquito más fuerte, a ver si se puede, para que llegue un poquito más lejos. Pero tomamos así, si lo dejas, incluso hasta está frío las nubecitas, mira. Está un poquito frío, entonces sí hay que dejarlo un poquito más de tiempo. Bueno, hasta aquí el video, espero te haya gustado. Nos vemos mañana viernes. Estaremos subiendo otro video con mucho gusto. Órale.